Para nuestra meditación y antes de orar, escucharemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. A continuación escucharán las voces de diferentes hermanos de nuestra unión que han tenido la amabilidad de colaborar exponiendo la lección de esta semana. La lección de este sábado se titula El pacto quebrantado. El versículo áureo lo leímos en Éxodo 32:7 y nos decía: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El texto del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 326, nos dice lo siguiente: Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Muy buenos días, apreciados hermanos. Un feliz santo sábado. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en esta oportunidad. Y en esta mañana vamos a estudiar juntos el tópico que fue parte del 5 de abril, el domingo. Y el título de este estudio es El pueblo promete obediencia. Con la ayuda de Dios, entonces vamos a hacer el desarrollo de este estudio. Dice la pregunta del inciso A: después de la proclamación de la ley, ¿quiénes fueron llamados al monte y a quienes solamente se les dijo que se acercaran al Señor? De acuerdo a lo que nos dice Éxodo capítulo 24, versículo 1 y versículo 2, que son los textos que la lección nos muestra, Dios habla con Moisés y le ordena que subiera a Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel. Y bien, la orden también es de que solo Moisés se iba a llegar a Dios y ellos no iban a estar tan cerca, ¿no? Y el pueblo, por supuesto, debía quedar abajo esperando hasta que Moisés regresara. Podemos considerar la misericordia de Dios y el tiempo que el pueblo tuvo para poder reflexionar y considerar las leyes que Dios les había mostrado. Entonces, considerando y haciendo un seguimiento, vamos al inciso B. Cuando el pueblo escuchó todas las palabras del Señor relatadas por Moisés, ¿qué respondieron a una sola voz? ¿Qué hizo Moisés entonces? El pueblo había tenido una gran experiencia, había vivido un momento muy solemne, habían experimentado la majestad de Dios al pie de la montaña. Entonces, Moisés hace saber al pueblo cuáles son los planes de Dios respecto a él y sus acompañantes. Y el pueblo, todos estaban de acuerdo y unánimemente respondieron de que ellos iban a ejecutar todas las palabras que Jehová había dicho. En ese momento, Moisés había recibido también de parte de Dios ciertas ordenanzas que tenían que ver con derechos para el prójimo de ellos, ¿no? Que con certeza eran parte también de la multitud de los que ellos estaban, y por supuesto, con certeza, ya aquellos que seguramente conocerían, ¿no? Más adelante en el futuro, con los cuales ellos se iban a relacionar. Entonces, Dios tenía un plan específico con este pueblo, pero tristemente, la nota nos deja entender algo a nosotros. Dice que el pueblo tenía una mente cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo. No estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Dios en su misericordia, entonces, ampliado para el conocimiento de ellos, da unas leyes. Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros principios que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos, porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. Entonces, Dios habló con Moisés, le dio estos derechos, Moisés los escribió, y el pueblo entonces responde: vamos a obedecer. Y esta promesa, de acuerdo a lo que nos dice Éxodo 24:3, fue escrita en un libro. Y entonces el pacto
estaba establecido entre el pueblo de Dios y también Dios mismo, ¿no? Bien, esto nos debe dejar a nosotros una enseñanza. A medida que estudiaremos la lección, seguramente iremos comprendiendo la importancia de nosotros tener en cuenta, comprender, tener la experiencia de lo que implica un pacto con Dios. A medida que estudiamos las Sagradas Escrituras, nosotros contemplamos la sabiduría infinita y nosotros podemos, con la gracia de Dios, solamente tener esa experiencia de comprender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La mente finita tristemente no siempre capta los planes de Dios. La mente finita tristemente es muy fácil de ser seducida, es muy fácil de apartarse de los planes divinos, es muy fácil de distraerse. Entonces, oremos al Señor. Estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos tener una mente centrada, un espíritu consagrado, podamos comprender cuál es el plan de Dios, por la que estamos estudiando estas lecciones ahora y por el tiempo que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude, estamos en tiempos de prueba y podamos nosotros con su gracia salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Lunes 6 de abril. Israel entra en un pacto con Dios. Pregunta A. Cuando Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, ¿qué volvieron a prometer? El libro del pacto es un libro que escribió Moisés con todas las indicaciones que Dios le había dado en el monte, adicionales a las tablas de piedra, y fue escrito para que el pueblo no errara o no se aplicaran mal los requisitos que Dios pedía a su pueblo. Pero ahora el pueblo nuevamente vuelve a prometer a Dios que todas las cosas que estaban escritas en el libro las iban a hacer, es decir, prometían obediencia. Ahora bien, fue muy valiente de parte de los israelitas pronunciar las palabras de obediencia, es decir, nosotros como seres humanos debemos ser valientes también. Pero como veremos más adelante hubo un detalle muy importante que los israelitas se olvidaron. Vamos a la pregunta B. La pregunta B dice, ¿qué no comprendieron los israelitas en su decisión de hacer un pacto con Dios? Vamos a destacar lo que dice Pablo en primer lugar. Pablo clarifica el gran problema que existe en el ser humano respecto a su relación con Dios. Primero, nos muestra cuál es el problema en la naturaleza humana. La naturaleza humana de por sí no puede hacer el bien. A causa del pecado, el ser humano solamente tiene la tendencia a hacer el mal. Segundo punto, dice que la persona desea hacer el bien. Por obra del Espíritu Santo, deseamos hacer el bien. Pero el tercer punto que hay que destacar es que aunque deseamos, no podemos hacer el bien. Ante esta situación, es decir, de que no podemos hacer el bien por nuestra naturaleza humana, pero por acción del Espíritu Santo deseamos hacer el bien, pero no lo podemos hacer, ahora Cristo nos da la solución. Según Juan 15:5, en unas pocas palabras Cristo nos dice, sin mí nada podéis hacer. Y esa es la clave, hermanos y hermanas. Sin Cristo no podemos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Podemos tener la decisión, como tuvieron los israelitas, ser valientes, pero si dejamos de lado a Cristo, como pasó, la nota dice en Patriarcas y Profetas, dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con mucha rapidez hicieron el pacto con Dios. ¿Pero por qué lo hicieron así de rápido? Porque se creían capaces de ser justos por sí mismos. Y entonces ahí dijeron, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Finalmente la pregunta C dice, ¿qué usó Moisés para ratificar el pacto hecho en el Sinaí? Fue hecho un sacrificio, se derramó sangre, una parte se esparció sobre el altar y otra parte se esparció sobre el pueblo.
y esto simbolizaba la sangre de Cristo. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3, perteneciente al día martes 7 de abril, titulado Moisés en el monte. La pregunta A nos dice, ¿con qué propósito fue llamado Moisés nuevamente al monte? Vemos que hay dos propósitos. El primero, en Éxodo 24:12, el cual fue para entregarle las tablas de piedra con la ley de Dios. El segundo propósito lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículos 8, 9 y en especial 40, el cual fue para mostrarle el diseño detallado del santuario que Israel debía construir para Jehová. Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, se le dio a Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en 2 tablas de piedras, según lo encontramos en Deuteronomio 9:10 y Éxodo 32, versículos 15 y 16, que debían guardarse como algo sagrado en el santuario, el cual, una vez hecho, iba a ser el centro visible del culto a la nación. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 313 y 314. La pregunta B nos dice, ¿qué podía verse en el monte Sinaí? En el capítulo 24 del libro de Éxodo, los versículos 15 y 17 nos dicen lo siguiente. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. La pregunta C consta de 3 preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte con Dios? En el capítulo 24 de Éxodo, versículo 18, encontramos la respuesta. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo quería el Señor iluminar al mundo a través de Israel? En Patriarcas y Profetas, página 324, encontramos lo siguiente. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley, y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa forma, la luz del cielo había de alumbrar a todo el mundo que estaba envuelto en tinieblas. Y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las naciones. Su luz y su verdad serían revelados por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Entonces encontramos que Dios separó a Israel para preservar entre los hombres el conocimiento del Dios verdadero e iluminar a todas las naciones que estaban a su alrededor. La tercera pregunta nos dice, ¿y cómo se aplica esto a nosotros hoy en día? Dios nos saca de la esclavitud del pecado, como lo sacó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Pone nuestra voluntad en sintonía con la de su espíritu. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, aprendamos de su amor y con este amor compartir este milagro de transformar nuestra vida a las demás personas. Nosotros debemos ser la voz que invite a la humanidad a dejar la idolatría y volverse al verdadero Dios. Oremos para que así sea este milagro en todos nosotros, compartir el inmenso amor de Dios a las demás personas. Amén. Siguiendo con el estudio de la lección de la escuela sabática, en el día miércoles exactamente, con un tema titulado El Becerro de Oro, recordando un poco la historia en donde Moisés dirigía al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. En el tópico A nos dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en descender del monte, ¿qué dijeron mientras se reunían alrededor de Aarón? La respuesta encontramos clara en Éxodo 32:1, que dice así, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido.
En este tiempo que Moisés se encontraba ausente, el pueblo tenía tiempo suficiente para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Sin embargo, no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Y fue así como esa masa de pueblo resolvió no esperar más a Moisés y quisieron tener un Dios frente a ellos, un Dios visible, un Dios falso. Pasamos a la pregunta B. ¿Cómo reveló a Aarón su debilidad? Y en la nota nos dice que Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Entonces fue allí en ese momento en donde él dejó claro su debilidad, temió por su propia vida. Y la subpregunta dice, ¿qué hizo el pueblo? La respuesta encontramos en Salmos 106, que entonces el pueblo se postró ante una imagen de fundición y así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierbas. Entonces, haciendo un resumen de este tópico, el tópico B, Aarón reveló su debilidad ante el pueblo cuando él mismo dio la orden de que el pueblo vaya y aparten los zarcillos de oro de sus mujeres e hijos e hijas para darle forma de una imagen fundida. ¿Y cómo respondió el pueblo ante esto? Apartaron los zarcillos de sus mujeres y de sus niños para después postrarse ante una imagen de un Dios falso, de un ídolo. Y pasando al último tópico del día miércoles, ¿qué advertencia contiene esta experiencia para nosotros actualmente? En la palabra de Dios, en 1 Corintios 17, encontramos que nos dice que ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El mensaje que nos deja este escrito es que tratemos de no descuidar el estudio de la palabra de Dios, para que no caigamos en tentaciones, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos fuertes en una constante comunión con Dios. A continuación, vamos a estudiar la lección correspondiente al día jueves, cuyo título es Moisés intercede por el pueblo. Un intercesor es un mediador, una persona que va a estar entre medio de las partes contendientes para solucionar la disputa generada. En este caso, vamos a leer la conversación que existió entre Dios y Moisés sobre la apostasía en el campamento. Imaginemos a Moisés en estrecha comunión con Dios cuando de repente la majestad del cielo le dice: desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Déjame ahora que se encienda mi furor y los consuma, y a ti te pondré sobre una nación más grande. Sin embargo, Moisés pensó en el pueblo de Israel y le recuerda a Dios las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que a través de su linaje vendría el Salvador y de que su simiente sería como las estrellas del cielo. Y vemos que gracias a la intercesión de Moisés, la ira del Señor retrocedió y se arrepintió del mal que había propuesto hacerle a su pueblo por haber entronizado como Dios a un ídolo hecho por manos humanas. Vemos entonces que la intercesión de Moisés fue efectiva, pero no solo esto, sino que Dios, a través de esta conversación que tuvieron, probó el carácter de Moisés. Y vemos que no había en él motivos egoístas, sino que apreciaba al pueblo escogido de Dios más que a su honor personal. ¿Qué requiere Dios que hagamos al encontrarnos hoy con la apostasía? Cuando vemos el error, ¿qué debiéramos hacer? El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo por medio de las siguientes palabras: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. Vemos que hay algunas palabras importantes que menciona el apóstol Pablo. Primero, que esta actividad debe ser a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento debemos estar listos para reprender, consolar, exhortar. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa convencer de culpa. Para convencer a alguien de la culpa debemos presentarle evidencias o pruebas. Y para convencer a alguien de pecado, esa evidencia es la palabra de Dios. Allí está revelado el carácter de Dios por medio de su santa ley, y esa es la norma de vida. Todo aquel que conoce estos mandamientos pero que los transgrede se convierte entonces en un pecador. ¿Qué significa reprender? Significa censurar el pecado. Esto debe ser hecho con severidad, revelando la actitud de Dios hacia el pecado. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? Es rechazar, odiar este pecado, pero amar al pecador. Y esto es lo que debiéramos hacer nosotros como seguidores suyos. Nuevamente, para reprender, la norma o la medida debe ser la ley de Dios. ¿Qué significa, por otro lado, exhortar? Exhortar significa consolar, animar. La palabra de Dios, por medio de sus promesas, es la única que puede consolar al pecador a través del perdón que Jesús ofrece. Este perdón o esta justificación es la limpieza de todos esos pecados que han sido reprendidos y la armonía para con Dios por medio de este proceso. Todo esto debe ser hecho con paciencia, con tolerancia, con longanimidad, porque todas estas fases revestidas con esta gracia serán un bálsamo para el alma, que podrá comprender entonces su error y, por medio del Espíritu Santo, llegar al arrepentimiento. Sabemos que la condenación severa y fría, esa condenación que señala el pecado, pero no muestra el amor restaurador de Cristo, jamás podrá traer a los pecadores a los pies de la cruz. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Vemos que Moisés, una vez que descendió al campamento, señaló al pueblo de Israel su grande error. Vosotros habéis cometido un gran pecado contra Jehová, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces, como hijos de Dios, cada vez que nos encontramos con la apostasía, así como le tocó pasar a Moisés, debemos con paciencia, pero con firmeza, señalar los errores, pero a la vez mostrar el amor de Dios e interceder por el pecador para que pueda ser perdonado y restaurado. Con la gracia del Señor vamos a considerar un poquito, hacer un extracto de esta lección, muy importante, no por el hecho de que el título no es agradable, quebrantar un pacto. Es muy hermoso hacer pacto con Dios y todo, de alguna manera, diariamente lo hacemos, en unas ocasiones especiales lo hacemos. Lo importante es mantener el pacto con el Señor cuando lo hacemos. Pero existe la posibilidad también de que si lo hemos podido quebrantar, rehacerlo y restablecer nuestro pacto con el Señor. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Un maravilloso pacto ante Dios, ante las directivas de la iglesia, los ancianos. Y el Señor recibió este mensaje por su intermediario, que era Moisés. Y entra en un pacto con el Señor a través de las leyes que el Señor le ha dado. Por eso la ley de los 10 mandamientos es llamada la ley del pacto. El arca también es llamada el arca del pacto, porque en ella se contenía la base de este pacto, que son los santos mandamientos del Señor. Y aunque el pueblo de Israel conocía esta ley, ahora el Señor quería darle a través de sus siervos, su dirigente terrenal, una copia fiel de estos mandamientos, escrita por su mano y establecida en tablas de piedra, que es un símbolo de perpetuidad. Pero tristemente, el enemigo no descansa, y cada vez que el Señor quiere hacer algo muy importante por su pueblo, una manifestación importante o darle una verdad importante, en todos los tiempos ha sido así, Satanás no descansa. Tristemente, otro líder de Israel, muy acercado
a Moisés, su propio hermano, era el jefe de los sacerdotes, cometió un triste error. Influenciado por el pueblo, temeroso de ser apedreado, no tuvo el valor que tuvieron algunos hermanos de la iglesia en esa época, ¿no? Porque acá nos dice el Espíritu Profecía que no todos estaban de acuerdo. Hubo aquellos que se opusieron a esa actitud, a esa rebeldía, a esa idolatría. Valerosos estos hermanos, ¿no? Que Dios tenga en su iglesia ese tipo de hermanos, que no importa lo que hagan los dirigentes, si se equivocan, ellos se mantienen leales a los principios, no se guían por sentimientos, sino que se guían por principios. Y algunos de ellos lo pagaron con su vida, el costo fue su vida, fueron muertos. Y bueno, Aarón, el líder, que también temió por su vida, temió ser muerto, accedió a las influencias del pueblo. Como dice el Espíritu Profecía, hay líderes que por comodidad, por no chocar con el pueblo, acceden a las demandas del pueblo. Y bueno, trajo este triste resultado, un desastre en la historia de Israel. Tuvo que ser quebrantada la primera ley, como veremos más adelante en la historia, renovada, y trajo una triste desolación al pueblo de Israel. Queridos hermanos, hay hermanos tristemente que cuando ven dirigentes complacientes, creen que con esto está justificado sus malos errores. No, los errores no se justifican porque un líder los justifique. Debemos mantenernos íntegros, fiel. Si el líder es fiel, apoyemos al líder es fiel. Pero si el líder no es fiel, entonces debemos dejar de lado los sentimientos, la amistad, la simpatía, la familiaridad, lo que sea, y ser leal a los principios como fueron estos hermanos fieles de aquella época. Pero muchos dirían, bueno, si hoy sucediera esto le costó la vida a miles de personas. Algunos juzgarían a ese líder y no le darían más ninguna opción, ninguna posibilidad de restablecerse. Pero creemos que Aarón se arrepintió sinceramente del error cometido y Dios lo restauró nuevamente a su servicio. Fue un costo muy alto. Y estoy seguro que en la mente de Aarón esto jamás se habría olvidado hasta el día de su muerte, ¿no? Y el Señor, probando a su siervo Moisés también, le dijo, bueno, haré de esta nación, la aniquilaré, haré otro pueblo. Y Moisés, encarecidamente y con amor a ese pueblo, intercedió por ese pueblo. ¿Qué dirán las naciones? Que tú lo sacaste y todas estas cosas, ¿no? En realidad el Señor también estaba probando a Moisés, a ver cuál era el motivo que lo impulsaba a liderar ese pueblo. Es una lección muy importante para nosotros también, tanto de los dirigidos como los que dirigen. La lección es para todos. Bien, que el Señor nos bendiga. Y cualquier crisis que suceda entre el pueblo de Dios, hemos de guiarnos por los principios, por el amor a Cristo. Y el error de Israel al hacer este pacto fue que confiaba en sus propios méritos, en su propia fuerza. Y como dice en San Juan 15, versículo 5, el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Solo podemos hacer un pacto fiable, mantener un pacto fiable, si primeramente lo hacemos con el Señor. Y dependemos del Señor para hacerlo, porque el deseo es nuestro, pero el poder para realizarlo viene de Dios. Que Dios te bendiga. Y tomemos la lección que el Señor quiere que tomemos de esta lección. La paz esté con todos. Amén.